Ronaldo Castillo. Bueno, un Castillo a la cancha entonces. Apertura para Wildo para jugar contra el 2 de mayo por la intermedia. Se genera un montón de expectativas. Saludo para Neri Ayala ahí en San Lorenzo, que está prendido la transmisión y haciendo fuerza porque el Rayadito pueda contra el Gallo Norteño el domingo por la mañana. Hay balón por el medio. ¿Será Teniente Fariña de Guarambaré? ¿O será Capiatá City? Tiene la pelota Ortellado, adelanta para él, corre buscando el esférico. Allí está César Alejandro. Avanza el equipo de Pilco, viene el centro, pelota por el medio. No pudo cerrar el número 18, Castillo. Llega mucha gente en el ataque el equipo de Pilco. Quiere empatar el partido cuando avanza el cuadro de Pilcomayo. Va a rematar, ahí está el disparo de Castillo, se desvía, se pierde por el fondo. Córner para Pilcomayo. Y de hecho ya no hay otro equipo de la primera C. Portalida para Villalba. Buscan a Castillo. Corre Ronaldo. Allí está Castillo. Tomado por Recalde. Gana Castillo. Allí está Castillo. Falta de Recalde. Infracción. Marca el árbitro. Habrá tarjeta para el hombre de Paraguarí. Y tiro libre para Pilco. Y es el primero en el partido en ver la tarjeta amarilla a Arnaldo Recalde en Sudamérica. Y en el partido también, Pablito. Sí, correcto. Él mismo, en el primero en el partido. Habrá tiro libre que corresponde al equipo de Pilcomayo, el conjunto de Mariano Roque Alonso. Una linda oportunidad para Pilcomayo de poder... Ganó Recalde, pero el arquero se queda con la pelota. Y más intentó, decía Ignacio Miño, y tuvo su premio. Hasta pudo convertir uno de los goles del partido. Va buscando Castillo.